átomos de oxígeno, que es el que anda volando en la atmósfera, tenemos 3 átomos de oxígeno. Es muchísimo más oxidante y es muchísimo más problemático. Por eso, el primer lugar en donde se nota, y es porque las plantas son mucho más sensibles que nosotros, es en las cosechas. Entonces, lo primero que acaba va a ser todo lo que nos comemos, un buen cacho de los habitantes del estado de Morelos, ¿de acuerdo? Porque también producción de esos alimentos se va a la Ciudad de México. Después es a la vida humana en donde pega la contaminación por ozono, ¿okay? Es primero irritación de ojos, de nariz, respiración cansada, problemas broncopulmonares, problemas de circulación en la sangre, porque estas partículas se meten al torrente sanguíneo y empiezan a crear bloqueos en las venas y las arterias, y después todos los problemas que ya se pueden imaginar, hasta bloqueos en la sangre que irriga el cerebro y todas las demás consecuencias, ¿no? La mortalidad en Europa, justo cuando conocí a Juan Carlos hace ya casi 7 años, fue muy al principio, cuando todavía estaban los planos en proyectos, y en aquel entonces ya la Unión Europea, que fue donde se empezaron a montar este tipo de plantas, tenía el problema de 22,000 muertes anuales por el funcionamiento de las plantas. O sea, ya tenían perfectamente bien identificado esa contaminación y las consecuencias en la vida humana. Hicieron todo lo que pudieron durante varios años, y lograron bajar en 5,500 esas muertes. Seguían teniendo 16,500 muertes anuales en promedio por el funcionamiento de las plantas. Y como ya habían hecho todo lo que se les había ocurrido y no lograban disminuirlo totalmente, pues no les quedó otra más que, bueno, ya saben cómo son los diputados, ¿no? Aquí y en China no los prohibieron formalmente, o sea, no hay una prohibición estipulada en las leyes del Parlamento Europeo a este tipo de plantas, pero sí decidieron cancelar el otorgamiento de más permisos para que se construyeran, que equivale a haberlas vetado, a haberlas negado, a haberlas prohibido, ¿no? Lo ponen de otra forma para que no sea tan terrible, y a las plantas que ya estaban en funcionamiento les daban hasta el 2020 para dejar de funcionar. Esos eran los datos que logramos conseguir a principios del 2012, mediados del 2012, por ahí. Ya estaba todo perfectamente claro, y por qué ya no se construirían más plantas a partir del 2015 de ese tipo en la Unión Europea. En Estados Unidos la General Electric entró un poco después y empezó a construir todo este tipo de plantas, y las siguen construyendo, ¿no? De hecho, es a la General Electric a la que se les compraron los 3 generadores que queman metano para la planta de Huesca. Hay otra planta que funciona con el con el calor que generan estas 3 plantas. Esa es Toshiba, y si uno busca en los espacios que hay en la red, porque obviamente esto es comercio internacional, si uno busca los precios de esos generadores, ni de milagro llegan a la mitad de lo que se dice que se ha invertido en la termoeléctrica. O sea que hay huachicoleo de dinero en cantidades muy, muy grandes en ese tipo de proyectos, ¿no? Y eso es otra cosa que tiene que quedar muy clara, porque tampoco es muy obvio de quién son esas plantas. Los gasoductos, cuando menos, y eso ya lo reconocieron, no de manera escrita, pero sí verbal, no son propiedad ni de Pemex, ni de la CFE, ni de México. Son propiedad de la compañía que hizo la instalación, y que por eso México tuvo que firmar lo que mencionaban los compañeros, tener que estarle pagando 2 millones de pesos al día a esas compañías, se use o no se use el suministro del gas, ¿no? Desde que se firmó el compromiso, en el contrato está estipulado ese tipo de cosas. Entonces, y de hecho, bueno, si ustedes ven el informe o la transcripción estenográfica de la presentación de la información en
las conferencias de Andrés Manuel en las mañanas. No recuerdo ahorita exactamente la fecha, pero fue el lunes. No, pero la presentación original, cuando fue el delegado, entre comillas, el viernes. Esa información, véanla, es de veras de dar pena ajena por lo mal hecha que está ahí, porque es autocontradictoria, tiene un montón de errores, tiene faltas de ortografía, tiene fechas erróneas, tiene un montón de cosas. Perdón. Todo lo que dijo Hugo Eric, mentiras. Exacto, o sea, y uno se da cuenta perfectamente bien, porque ahí vienen los precios que dicen que pagaron, ¿no? Más por las generadores, que es la parte más cara de la termoeléctrica, más otros rubros que dice gastos adicionales y cantidades, ¿no? Esos gastos adicionales son más del 32% del total de la planta, de lo que cuestan las otras partes, que son las importantes, ¿no? ¿Qué son esos gastos adicionales? Obviamente en ningún lado están especificados. Es parte de lo que se llevaron, pero aún así les digo, uno hace las sumas y no llega ni siquiera a 10,000 millones de pesos, mucho menos a 22,000 y todavía menos a 25,000 millones de pesos, porque eso tampoco se ha puesto de acuerdo en cuánto va a ser el costo que manejen. Unos dicen 22,000 y otros dicen 25,000 y nadie conoce la cifra total. Pero bueno, el problema es ese, que tampoco sabemos de quién es la termoeléctrica. La termoeléctrica, al parecer, es propiedad de Abengoa, una compañía española que muy probablemente ya tenían todo esto listo para instalarlo en España, pero como la ley ya no les dio el permiso, dijeron pues hay que venderlo en otro lado, ¿no? Y vinieron y se lo vendieron aquí al gobierno de Peña Nieto. Originalmente el proyecto lo aprobó Calderón, pero ya quien pagó fue Peña Nieto. Y hay una cantidad enorme de cosas. Tampoco el acueducto es claro a quién pertenece. El agua que se está utilizando supuestamente es agua tratada, lo cual ya nos lo contaron los compañeros, no es cierto. Cuando estuvo funcionando, inclusive secaron un manantial, el de Agua Azul, por estar utilizando el agua de esa zona. Entonces, la información es totalmente errónea, es incorrecta, en el mejor de los casos, en otros es francamente falsa, y si comparan 3 páginas después lo que se dice de un mismo punto, contradice lo que se había firmado en esa página, ¿no? Entonces, y eso es en lo que se basa supuestamente la decisión de echarla a andar, sacrificando todo lo que pueda significar el sacrificio de las comunidades, no solo la de Huesca, sino todo lo que son aguas abajo del río Cuautla y todo lo que es la parte de arriba por donde viene el gasoducto, porque son 9 municipios en Tlaxcala, 15 en Puebla y los de Morelos. Entonces es totalmente absurdo, no hay justificación alguna. Hay muchísima contaminación, porque yo les he mencionado hasta ahorita nada más la contaminación atmosférica, que tiene problemas e implicaciones también sobre los suelos y el agua, pero hay también contaminación sonora, por ejemplo, ¿no? Y los niños que están ahí a 150 metros, sobre todo los más pequeños, están sufriendo esas consecuencias, ¿no? Que pase a 120 decibeles o que llegue a 120 decibeles el ruido de la termoeléctrica funcionando a toda su capacidad, y tengan una escuela a 150 metros, no les importa. La termoeléctrica va a funcionar las 24 horas, tarda alrededor de 40 minutos en que se acabe de encender, porque lo tienen que hacer gradualmente, pero va a estar funcionando a 24 horas continuas. Y obviamente en la noche pues la gente no va a poder dormir con el ruido, ¿no? El problema no es nada más esa contaminación sonora, aparte de lo molesta que es, causa problemas en el sistema nervioso. Por eso existen normas a nivel mundial para que los ruidos no sobrepasen esas normas, ¿no? Entonces,
En México tenemos normas, por lo general, mucho más laxas que todas las normas de la Organización Mundial de la Salud, que ya de por sí son muy laxas, o sea, no son las normas que deberíamos de tener. Y en México existe nada más en el papel, ¿no? Que yo sepa, no hay una sola empresa, ni siquiera la UNAM, y consta que yo trabajo en la UNAM, que respete esas normas, ¿no? Entonces, la repercusión no va a ser en 2 o 3 días, pero sí va a haber daños al sistema nervioso muy, muy fuertes, ¿no? Hay contaminación también directa del agua por el golpe térmico del agua que van a regresar. Dicen que la van a enfriar, ¿no?, antes de regresarla, pero cuando menos la temperatura a la que van a regresar esa agua es a 40 grados centígrados. A 40 grados centígrados, y eso también me va a disculpar mi colega del Instituto de Ingeniería, Blanca Jiménez, que es una persona que la tomábamos muchos, ahora ya no tanto, pero la tomamos como la persona que más sabe de agua en México. Se le olvida que mientras más alta sea la temperatura del agua, menor es la retención de oxígeno disuelto en esa agua. Y los campesinos lo saben perfectamente bien. A esa agua la llaman agua muerta, ¿no?, porque ya no tiene oxígeno disuelto. Y si no tiene oxígeno disuelto, no hay vida. Punto. El mejor ejemplo que tenemos de esas zonas muertas está en el Golfo de México, en la desembocadura del Támesis, pero el Támesis está al otro lado. En la desembocadura del Mississippi. Y hay que acordarse que el Mississippi es por 10 estados de los más industrializados de los Estados Unidos, y es el desagüe de todos esos estados. Echan ahí todo lo que les da la gana. Tienen todo tipo de los contaminantes que ustedes se pueden imaginar, cantidades enormes de metales pesados, y hay fotografías, búsquenlo en la red, y no es la única zona muerta que hay, desafortunadamente, ya en el mundo. Se han creado una cantidad enorme de zonas muertas, porque llega esa agua ya sin oxígeno, invade el océano y se abre un área que es totalmente de un azul oscuro casi negro, totalmente carente de todo tipo de vida. Y no es nada más el área, sino también la profundidad a la que se va, porque como viene con tal cantidad de compuestos mucho más pesados, todo eso se va al fondo, en el océano. Es enorme, y nadie se preocupa de lo que le está pasando al Golfo, porque la corriente del Golfo revuelve todo eso, ¿no? Lo que no se alcanza a ir hasta el fondo. Por eso, y no por otra razón, tardaron tanto tiempo en bloquear la fuga de petróleo que hubo por un pozo mal perforado. ¿Se acuerdan? Hace algunos años, ahí cerquita, en el mismo Golfo de México. Entonces, esta carencia de oxígeno en el agua la hace totalmente inservible, ¿no? Y si además todo el agua la van a estar regresando al río, ya no a la barranca, entonces va a ser mucho peor, ¿no? Porque van a estar matando poco a poco todo tipo de vida aguas abajo. Ya cuando hicieron las pruebas, a una persona que estaba un poco más abajo lavando rábanos con esa agua para llevarlos a vender, los dejó a que se orearan un poquito, y cuando regresó con ellos estaban todos secos, totalmente secos. Nadie le había dicho que estaban utilizando el agua que venía de la termoeléctrica, ¿no? Y después se lo tuvieron que explicar y ya se encontró. Hay una presa en la que también se desvió parte del agua en una época, ¿no?, llena de mojarras. Se murieron una cantidad enorme de mojarras por el agua contaminada. O sea, hay muestras de sobra de que toda esa agua está muy contaminada, aparte de que no ha sido tratada. No existen más que planes de construir una planta tratadora para limpiar esa agua y regresarla al río, pero en la actualidad la están regresando tal cual. Cuando se han hecho las pruebas, no se ha limpiado nada, la regresan tal cual, y hay fotografías, son unos chorros de lodo
totalmente contaminados, ni siquiera es agua fluida, y ese es otro tipo de contaminación. Y finalmente, la contaminación más importante y menos tomada en cuenta es la contaminación del tejido social de las comunidades. Los han detenido, Juan Carlos es un ejemplo viviente de ese tipo de problemas, los han golpeado, los han amenazado. Hay en Huesca una persona que se siente dueña del pueblo y empieza a soltar balazos cada que le da la gana, y obviamente está apoyada por los que sí quieren que funcione la termoeléctrica. En fin, son toda una serie de anormalidades que han logrado, cuando menos, dividir a las comunidades. Y esa es la técnica, ya sabemos, es la táctica preferida de todos los grandes comercios para partir a los estados y hacerse del poder. Entonces, no tendría por qué haber sido distinto en México, ¿no? Si quieren más información, con todo gusto les dejo mi correo. Tenemos una cantidad enorme de información. Y finalmente, una noticia no tan mala como todas las que les hemos platicado, es que ya hay varios medios internacionales interesados en conocer a fondo el problema. ¿Okay? Quieren saber, quieren saber cuál es el sentir de la gente, el verdadero sentir de la gente, porque ya están convencidos que la encuesta no lo va a mostrar y que tampoco lo que se está diciendo por parte del gobierno es lo que siente la gente. Entonces, esa es una... Esperemos que la sepamos aprovechar y sea una herramienta en la dirección correcta. Y mi correo es ansar, an de Antonio, Izar de Sarmiento, todo junto, @ matcuer, mat de matemáticas y cuer de Cuernavaca, .unam de Universidad Nacional Autónoma de México, .mx. Ansar @ matcuer, mat de Antonio, MAT CUER, MAT .unam.mx. Buenas noches, muchas gracias, Antonio, a todos, muchísimas gracias. Estamos contentos porque vinieron muchos, que la convocatoria estuvo buena. Estamos haciendo una recopilación de correos electrónicos en una mesa que está aquí afuera. Con mucho gusto